Bienvenidos al curso de funciones analíticas y en esta oportunidad vamos a abordar el estudio de funciones racionales. Entonces vamos a iniciar esto hablando de que las funciones racionales o meromorfas, también se les conoce como meromorfas, mero que tiene que ver con parte, mero es del latín significa parte y parte o fracción y morfa que tiene que ver con forma. Entonces, las funciones meromorfas son las que se conocen como funciones racionales y vienen dadas por funciones de este tipo, ¿no? F de z igual a P de z entre Q de z, donde P y Q son polinomios. P de z y Q de z son polinomios que pueden ser de diferentes grados, ¿no? No tienen por qué ser iguales. El caso más sencillo es la función f de z igual a 1 sobre z. Este es el caso más sencillo, ¿verdad? Esta es una función, es un primer ejemplo de función racional. Y aquí rápidamente observamos que esta función es analítica, salvo en z igual 0. Porque en z va a presentar problemas. Aquí entonces vamos a decir que f de 0, vamos a adoptar esta convención, que f de 0 va a ser igual a infinito. Es decir, que en 0, en z igual 0, hay un polo. ¿Ok? Hay un polo. ¿Por qué? Porque justamente la función va a ser analítica en todas partes, excepto en ese punto, y en ese punto es donde nos estalla la cosa o donde vamos a tener problemas, ¿ok? Pero justamente ese es el análisis que vamos a hacer ahora. Fíjense que si nosotros expresamos en general f de z, como les comenté, p de z entre q de z, y supónganse que entonces son dos polinomios, aquí a su 0 más a su 1 por z más a su n por z a la n. Y acá abajo tenemos, pongámosle b sub 0 más b sub 1 por z más b sub m por z a la m, ¿verdad? Donde vamos a suponer que p y q son primos entre sí. Esto quiere decir que no tienen, estos son dos polinomios que no tienen raíces comunes. Si no tienen raíces comunes, nosotros podemos factorizar esto que está aquí arriba y entonces podemos imaginarnos que f de z podremos escribirlo como un producto, ¿no? Pónganle aquí a su n por z menos alfa 1 a un cierto r k sub 1. Y así, acá quedaría z menos alfa sub p por k sub p elevado a la k sub p, y acá podemos factorizar y aquí quedaría b sub m, supónganse que z menos beta 1 elevado a la L1, y acá z menos beta sub q elevado a la L sub q. Entonces aquí varias cosas que vamos a decir rapidito. Las alfa j, para j variando desde 1 hasta k sub p, son los que vamos a considerar los ceros de f. ¿Por qué? Porque en alfa j, f de alfa j, en alfa j, para cada j, la función vale, esto me da 0. ¿Ok? Son los ceros de, ahí se me anula, son los ceros de f. Los b sub k o b sub j, vamos a dejarlo con el mismo índice, ¿no? Los b sub j, para j variando desde 1 hasta L sub q, son órdenes distintos, no tienen que haber la misma cantidad de ceros o de... Bueno, estos son los que se van a llamar polos de f. Estos van a ser los polos de la función. ¿Qué significa que son los polos de f? Para nosotros polos son los puntos en los cuales se anula el denominador. Es decir, cuando nosotros miremos f y evaluemos en b sub j, eso va a ser
infinito. Allí es donde vamos a tener problemas. Pero es que acuérdense que si nosotros usamos el símbolo en el infinito y comenzamos a trabajar no en C, sino en el plano complejo extendido, entonces nosotros podemos perfectamente trabajar con los polos de la función. ¿Cuál va a ser la idea entonces? Entender cómo se comporta esta función. Fíjense, varias cosas que me gustaría decir. Acá, estos son los órdenes de multiplicidad de los ceros. Los K sub 1, K sub P, etcétera, son los órdenes de multiplicidad de los ceros. Los L1, L2, LQ van a ser los órdenes de multiplicidad de los polos. ¿Ok? Y aquí uno juega con otras cositas, tales como la siguiente. Siempre pensando, por ejemplo, los ceros. Lo voy a escribir. Los ceros de la función f de z son los polos de 1 sobre f de z. Porque acuérdense que aquí estamos usando la convención que 1 sobre 0 es infinito. Entendiéndose no en el sentido de los reales, entendiéndose en el contexto de los complejos. ¿Ok? Y trabajando en el plano complejo extendido. Entonces, bueno, los ceros de la función f de z van a resultar ser los polos de f de 1 sobre z. ¿Ok? Análogamente, los polos, segundo ítem, los polos de la función f de z son los ceros de f de 1 sobre z. ¿Ok? Y repito, si nosotros ahora denotamos por f infinito al límite, cuando z tiende a infinito de f de z, si miramos esto, ¿ok? De nuestra función racional, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que, primer caso, vamos a decirlo así, f de infinito es igual a 0 si m es mayor que n, donde m es el grado, digamos, donde m es el grado del denominador, del polinomio que está en el denominador de q, y n es el grado del polinomio que está en el numerador, que es p. Repito, por acá, recuerden que habíamos dicho que f de z se puede escribir de la forma a su 0 más a su n z a la n. Este era p, y aquí teníamos b sub 0 más b sub m z a la m. El grado de p es n, el grado de q es m, y entonces f de infinito vale 0 si el grado del polinomio que está en el denominador es más grande que el del numerador. Después, por acá apretadito, segundo, f de infinito va a ser a su n entre b sub n si m es igual a n. Y el tercer caso es el otro, o sea, f de infinito es infinito si n es mayor que m. Y esto es análogo, esto es un análisis análogo al que sí se hacía en el caso real. Ustedes ven el grado del polinomio que está en el numerador, el grado del polinomio que está en el denominador y comparan. Si miran el límite cuando z tiende a infinito y el que está arriba es de mayor grado que el que está abajo, entonces esta función va a tender a infinito. Si miran el límite cuando z tiende a infinito y el denominador tiene mayor grado que el numerador, esta función va a tender a 0, que es lo que estamos diciendo en el primer caso. Y si miran el límite cuando z tiende a infinito, pero los dos polinomios tienen igual grado, entonces eso va a tender al cociente a su n entre b sub n si m y n son iguales. ¿Ok? Ahora bien, la otra observación que vale la pena hacer acá con funciones racionales cuando estamos realizando este estudio es el siguiente.
el infinito, digamos así, el punto z igual a infinito es 0 de f. ¿Qué significa esto? Que f de infinito es igual a 0 si 0 es 0 de f a la 1 entre z. Esto quiere decir, esto es cierto, puesto que 1 sobre infinito es igual a 0. Entonces, tendríamos que f de 0 sería 0. Dicho, para no enredarnos tanto, si uno introduce el cambio de variable 1 entre z, pues el punto que es el punto el infinito, se va a transformar en 0 de la función f. ¿Ok? Si 0 es 0 de f de 1 sobre z. Igual pasa con el otro caso. Digamos así, el infinito, el punto infinito es polo de f de z. Esto significa que f de infinito es infinito si 0 es polo de f de 1 sobre z. ¿Ok? Por exactamente el mismo argumento que acabo de decir con respecto al primer caso. Entonces, claro, si ustedes tienen ahora la función, tenemos f de z, repito, tengo mi función racional, f de z de la forma, repito, a su 0 más a su 1 por z más pam, a su n z a la n. Y acá tenemos b sub 0 más b sub 1 por z más pam, b sub m z a la m. Y ahora, imagínense que se introduce el cambio z. Si consideramos nuestra función racional y hacemos el cambio z igual a 1 sobre w y lo sustituimos aquí arriba, nosotros vamos a obtener una función que vamos a llamar g de w, que no va a ser otra cosa que f evaluado en 1 sobre w, y que si ustedes sustituyen aquí, hacen el cambio, repito, donde va z escriben 1 sobre w, sacan factor común, bueno, eso les va a quedar w, permítanme escribirlo de una vez así, w que multiplica a m menos n, ahora va a quedar así, aquí va a quedar a su n más pam, y aquí quedaría a su 0 por w a la m, y aquí abajo colocaríamos el factor b sub m más tan, hasta aquí b sub 0 w a la m. ¿Para qué queremos hacer esto? ¿Cuál es la idea de introducir o mirar esta función g de w de esta manera, construida a partir de f con este cambio de variable? Bueno, esto nos permite determinar, a través de g de w, podemos determinar el orden de multiplicidad de, vamos a escribirlo así, de z igual a infinito. Dicho de otra manera, podemos determinar el orden de multiplicidad en el infinito. O vamos a ponerlo así, en el punto infinito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mirando g de w, que ahora la voy a mirar de esta manera, expresada de esta manera, podemos concluir los siguientes casos. Primero, si m es más grande que n, entonces g de 0 va a valer 0. O sea, tomando w igual a 0, cuando m es mayor que n, concluimos por la ecuación que por la fracción que acabo de borrar, que g de 0 vale 0.
Y entonces G posee un cero de orden m menos n en w igual 0. Pero esto entonces va a implicar que f posee un cero de orden m menos n en z igual infinito. El segundo caso, y ya con esto vamos cerrando los resultados de este video. Segundo caso, si n es igual a m, entonces G no presenta ni polos ni ceros, ¿verdad? Y esto implica que F no tiene ni polos ni ceros. Insisto, cuando estamos mirando el infinito, ¿ok? En Z igual infinito, ¿ok? Acuérdense que estamos mirando ahora la función en el infinito. Y el tercer caso, y ya con esto sí, es que si n es mayor que m, entonces g de 0 va a dar, cuando evaluemos en 0, nos va a dar infinito. Esto significa que g tiene un polo de orden n menos m si w vale 0. Pero entonces esto va a implicar que f tiene un polo de orden n menos m si z es igual a infinito. Esto nos motiva entonces a definir así, definimos o denotamos, si ustedes quieren, n al máximo entre el grado del polinomio en el denominador y el grado del polinomio en el denominador, y diremos así, permítanme decirlo así, si denotamos n mayúscula como el máximo entre m y n, entonces diremos que n mayúscula es el orden de la función f. ¿Ok? Y gracias a esto podemos entonces estudiar los ceros y los polos de la función racional.